Exceptuando Derecho, Medicina y todas las carreras universitarias de verdad. Mentira, es un chiste, no se enojen. En todas las demás siempre está la duda. ¿Estudio o no? Y las dudas no acaban ahí. Porque decidas lo que decidas, siempre va a haber un método. Una fórmula correcta que se ha usado desde el inicio de los tiempos. Es sagrada y única y quienes la hayan utilizado te van a decir que no hay otra manera. Les comento un poco de mi experiencia. Yo hice el secundario de principio a fin esforzándome cada año por no llevarme ni una sola materia, porque sabía que ni bien terminara iba derechito a anotarme en la carrera de realización audiovisual de la ENERC, que para quienes no lo sepan es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Una de las universidades más grosas de cine a nivel nacional en Argentina. Tanto es así que el ingreso es muy difícil. De 500 o 1000 o tal vez miles de personas que se anotan por año en cada una de las carreras que ofrece, solamente hay cupo para 10 o 15. Cuestión que yo sabía hacía 5 años que mi futuro estaba en ese lugar, por más difícil que fuera entrar. Al finalizar el secundario, me anoté casi llorando y no les cuento la emoción que tenía cuando pasé el primero de los 3 exámenes eliminatorios. El tema es que llegó el segundo. Ese día llovía como la mierda y llegué empapado. Ya de entrada sabía que algo iba a salir mal. Era un examen de creatividad donde había que plantear premisas y planos interesantes. En una parte me destaqué y en otra hice un desastre. Me fui sabiendo que ahí se había acabado la joda. Como era de esperarse, poco tiempo después supe que había quedado afuera. Recuerden que hacía media década que venía poniendo mucho esmero y manija para estudiar ahí. Entonces sí, cuando llegó la noticia fue un bajón, aunque recuerdo tomármelo con mucha calma. El verdadero bajón vino después. Resulta que el ingreso a la ENERC era una vez por año, y un Miguel más joven y no muy experto en la materia no estaba enterado que a mitad de año podía volver a anotarse en cualquier otra universidad. Aunque probablemente tampoco lo hubiera hecho. Si bien no recuerdo bien, probablemente mi plan en ese momento era esperar al año siguiente para volver a anotarme y hacer otra vez los exámenes, pero en breve desistí de esa idea. 18 años y no estudiaba. Mínimo quería conseguir un trabajo, pero no encontraba nada. Y les juro que no le deseo a nadie tener mucho tiempo cuando la vida no te está dando lo que querés. Porque la cabeza se vuelve un laberinto y es muy fácil desmotivarse y caer en un estado de planta pensativa durante todo el día. Uno de mis días como adolescente ni me acordé de un libro que había leído unos años atrás sobre mitos y leyendas de la ciudad de Buenos Aires. El libro había estado ya unos cuantos años en mi familia y de chico el solo ver la portada me hacía fantasear mucho con la idea de una película sobre el tema. Al volver a hojearlo pensé en una película que a mí mismo me gustaría ver en los cines. Así, luego de investigar qué forma debía tener el guión de un largometraje, me puse a escribir mi historia. Empecé a ver películas con tramas y personajes similares a lo que yo buscaba para saber cómo estructurar todo. Literalmente veía las películas y tomaba apuntes como si estuviera en clase. Me encantaba lo que estaba haciendo. Me quedaba encerrado a menudo escribiendo, diagramando, cancelaba salidas con amigos, comía rápido para poder seguir escribiendo y a veces, para ser honesto, como no todo es color de rosa en esta vida, volví a asumirme mis pensamientos y le restaba importancia a lo que estaba haciendo. Ese mismo año, un productor que conocí a través de mi cuñado de aquel entonces me invitó a conocer su productora. El tipo me llevó en su auto y me habló de la importancia de hacer contactos, de participar en muchos proyectos, de mostrarse y estar participando en proyectos de otras personas. Cosas muy opuestas a mis deseos, porque para ser honesto no tenía ganas de participar en cortos universitarios de mala muerte, ni estar participando en los proyectos de otra persona. La realidad es que quería hacer lo mío. Recuerdo que a este productor le comenté un poco de la película que estaba escribiendo y medio como que me la pateó, como diciendo, sí, bueno, en algún momento eventualmente lo vas a poder hacer, pero ahora sé esto que yo te digo. Les comento esto porque los tiempos cambian constantemente y el de ayer muy probablemente te va a decir que hagas las cosas como se hacían ayer. Es una fija, pero hay otra fija. El mundo no evolucionó haciendo siempre las mismas cosas,
y la gente que destaca es precisamente la que rompe el molde, como dice la canción de Smash Mouth. Mis momentos depresivos durante el desarrollo del guión de mi película venían en gran parte por mi inactividad, pero también tenía mucho peso el saber que no estaba haciendo lo que debería. En muchas carreras, y yo les puedo hablar tal vez más de mi experiencia en la de cine, muchos chicos se matan durante 4, 5 u 8 años tal vez por tener el título y cuando salen no consiguen jamás un trabajo relacionado a lo que estudiaron. En contraste con gente que no estudió un pingo y consigue un trabajo que el que estudió se mataría por tener. Sin mencionar que mucha gente estudia alguna carrera y después terminan dedicándose a algo que no tiene nada que ver. En cine siempre estuvo, está y estará la duda porque hay muy buenos ejemplos de ambos lados. ¿Estudio o no estudio? Pero todos sabemos que con la aparición de nuevas tecnologías y la posibilidad que nos da Internet al tener un montón de información a un clic de distancia, cada vez hay más carreras que se encuentran con la duda. ¿Qué opino yo? Bueno, les cuento con una actualización de mi historia. Al final de ese año terminé de escribir el guión, viví muchas anécdotas muy interesantes intentando hacerla realidad, pero tardé 3 años en dar el salto de fe y decir, bueno, vamos a hacerla de una buena vez. Y está bien, porque si la hubiese hecho apenas terminé de escribir el guión, hubiese sido horrible. En esos 3 años dejé de renegar del CBC y me anoté en diseño de imagen y sonido en la UBA, conseguí un trabajo, conocí mucha gente muy importante para mí, hice contactos y aprendí cosas que me sirvieron para la película que a día de hoy las utilizo. Compré equipos y cuando llegó el momento lo supe y dejé la carrera para dedicarme al 100% a la realización de la película. A día de hoy conocí y trabajé con muchos profesionales de la industria, aprendí a conseguir todo lo necesario en el rol de productor, aprendí a comunicarme mejor como director y aprendí a respetar más lo que hago. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que lo hice como yo quería hacerlo y no como me dijeron que lo tenía que hacer. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿estudiar o no? Y la verdadera pregunta en realidad es, ¿qué querés hacer vos? Sos una persona única en este mundo y hasta donde sabemos solo vas a poder vivir esta vida una vez. La gente que te quiere te va a aconsejar porque se preocupa por tu futuro y realmente le importás. Y eso está bien, está bueno tenerlo en cuenta. Pero cuando algo se siente bien, te hace bien y sentís que es por ahí, yo te diría que por favor lo hagas. Probablemente no sea un camino recto. Vas a fallar 1000 veces. Vas a probar izquierda, derecha, arriba, abajo, A, B. Pero cuando estés viejito o viejita, vas a saber que viviste haciendo lo que querías. Yo en lo personal, siempre que surge el tema, hablando en general sobre carreras universitarias y demás, digo, no importa si estudias o no, o dónde estudies, sino qué vas a hacer vos con ese conocimiento. Porque es tu historia, vivila y déjanos saber qué hiciste.